Es el 9 de octubre de 1974. El gobierno de la provincia de Córdoba se encuentra intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional desde hace ya varios meses. La euforia electoral se ha ido transformando lentamente en desilusión y el pueblo ha advertido un detalle que lo preocupa. Se rumorea que un militar asumirá la gobernación en plena democracia. A pocas cuadras del centro histórico, en el barrio de Nueva Córdoba, un hombre delgado, con gesto autoritario, se acerca caminando a casa de gobierno. Su arribo con la Guardia de Infantería rindiéndole honores delata el origen de su poder y también revela algunas pistas sobre sus intenciones. En estos momentos hace su ingreso a la Casa de Gobierno el brigadier mayor Raúl La Cabana, tiene 76 años de edad. Pasó a retiro efectivo en 1955 tras el advenimiento del golpe castrense que derrocó el gobierno del general Perón. Por ese entonces ocupaba la jefatura de la guarnición aérea Córdoba. Es un militar de extracción justicialista y como jefe... Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El 27 de febrero de 1974, los habitantes de la provincia de Córdoba se encontraron con un panorama institucional extraño y confuso. Ante los rumores de que el jefe de policía, teniente coronel Navarro, preparaba un golpe policial contra el gobierno de la provincia, el gobernador Obregón Cano se adelanta y lo destituye de su cargo. En respuesta a la decisión del gobernador, la policía provincial se acuartela bajo el mando de Navarro y detiene a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería con equipos de combate se desplazaron por el perímetro de la Plaza San Martín y tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. Policías y civiles armados patrullan las calles de la ciudad ante la sorprendida mirada de los cordobeses. Toman por la fuerza varios medios de comunicación y comienzan una violenta persecución contra dirigentes políticos y gremiales. El gobierno nacional se niega a restituir en sus cargos a las autoridades legítimas y envía al Congreso un proyecto para intervenir al Poder Ejecutivo Provincial. Obregón Cano y Atilio López son obligados a renunciar y en el texto de dimisión responsabilizan por lo sucedido al ministro del Interior, Benito Jambí. Esta maniobra es una más de las sucesivas intervenciones que el Ejecutivo Nacional realizará a las gobernaciones identificadas con la izquierda justicialista, que desde el retorno de Perón al país ha ido perdiendo una a una las posiciones ganadas en el gobierno. La movilización de los sectores de la izquierda del peronismo, representados principalmente en la juventud peronista, había sido fundamental para el regreso de Perón de su exilio y una pieza clave en su interminable disputa con el general Lanusse. Una vez en el gobierno, Perón tomó partido por los sectores más conservadores de su movimiento y consintió todas las medidas tendientes a disminuir el poder de los grupos identificados con la izquierda, en un intento claro de frenar la movilización social y de disciplinar a su partido. Acá hay otras cosas que se juegan. No vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. La sociedad cordobesa había adquirido desde finales de los 60 un protagonismo excluyente en la realidad política argentina, demostrando su capacidad de movilización en las dos grandes manifestaciones de protesta que habían hecho tambalear a la autodenominada Revolución Argentina, comandada por el general Juan Carlos Onganía, el Cordobazo y el Viborazo. Estos sucesos hicieron visibles un fenómeno nuevo en el gremialismo, el del sindicalismo combativo, cuyos máximos dirigentes no respondían a las dirigencias peronistas tradicionales, verticalistas y ortodoxas de la CGT nacional.
El gobierno de Obregón Cano y Atilio López representaba en su fórmula todo aquello que el nuevo proyecto de gobierno de Perón se había propuesto contrarrestar: el avance de la izquierda peronista y del sindicalismo combativo, que habían constituido la base de apoyo para su triunfo electoral en mayo de 1973. La persona encargada de desmantelar aquel entramado de protesta y movilización en Córdoba sería el brigadier Raúl Oscar Lacabane. En los primeros días de marzo de 1974, fue nombrado interventor provincial Duilio Brunello, quien contaba con el apoyo de Perón como principal capital de gobierno. Tras la muerte del líder, su gestión se desgastó precipitadamente, presentando su renuncia en el mes de septiembre. Para ese entonces, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, manejaba los destinos del país tras la endeble figura de la presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita. El gobierno nacional había adoptado posiciones cada vez más sectarias, reestructurando los ministerios y colocando a sus hombres de confianza en puestos clave. Esta reestructuración tenía como finalidad lograr la verticalización total del peronismo a partir de una alianza entre el sindicalismo ortodoxo y el ala derecha del partido. Esta estrategia política también se trasladó a las provincias. 2650, la Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo 1, nombra a su interventor nacional en la provincia de Córdoba, para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 20.650, al señor Brigadier Mayor, retiro efectivo, don Raúl O. Lacabane. El 9 de octubre de 1974, asumió como interventor de la provincia de Córdoba el brigadier Lacabane. La carga simbólica del acto de asunción no fue menor a la de los momentos previos. Los cantos de los simpatizantes dejaban en claro el tono de la disputa por venir. Y el discurso de Lacabane fue explícito y contundente. Desde ya, cada peronista tiene la obligación, por el sentido de verticalidad que representa y es esencia de nuestro movimiento, de estar a las órdenes del señor interventor, quien representa en este momento las altas autoridades del movimiento. Únicamente como un soldado más de esta causa, en la cual venimos combatiendo desde hace tanto tiempo, y que hoy, a Dios gracias, estamos en las operaciones de limpieza, interpretando este sentimiento que se ha generalizado en la provincia de Córdoba, desde el distrito capital, y ha irradiado al país entero, que la gente del pueblo dice basta, y afuera los no argentinos. Tenemos que hacer. Ha llegado la hora de cumplir aquello de que mejor que decir es hacer, y mejor que estar proyectando permanentemente y metiéndonos en proyectos y anteproyectos es realizar. Muy bien. Lacabane era un hombre que provenía de las filas más reaccionarias del clan López Rega. Contaba como mayor antecedente de su militancia en las filas del justicialismo haber sido el único militar que resistió el asalto de los comandos antiperonistas durante la Revolución de septiembre del 55, mientras se desempeñaba como director de la Escuela de Aviación en Córdoba. Con pleno apoyo del gobierno nacional, del sindicalismo ortodoxo y de la policía local, Lacabane se propuso llevar adelante lo que él denominaba una limpieza ideológica de las instituciones provinciales, tarea que consistía en eliminar lisa y llanamente cualquier tipo de oposición política y gremial. Brigadier Lacabane, en los últimos días se han concretado numerosos procedimientos.
¿Cuál es la opinión de la autoridad máxima de la provincia en torno a esta actividad? Usted señaló que se iba a hacer una limpieza. Natural. Acá te queremos trabajar en orden y en paz. Y mientras haya delincuentes, sean ideológicos, políticos o comunes, la justicia va a actuar. Para ejecutar su plan desde la superficie, designó como jefe de policía al comisario García Rey, un miembro de la Policía Federal conocido por su actuación contra la guerrilla en Tucumán. Le solicito, hoy hice unos comunicados a la parte de los compañeros estudiantes y extensivo a los compañeros trabajadores, que se mantengan al margen de cosas que son extrañas al quehacer estudiantil o al quehacer gremial. Estamos analizando un problema subversivo. El que se adhiera a esto, te recuerdo que existe en vigencia la ley de seguridad. No, por favor, yo no amenazo, recuerdo. Desde los primeros días de gobierno, se desató contra el movimiento obrero de Córdoba una ola de persecución y violencia sin precedentes. René Salamanca, secretario general de ESMATA, y Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, fueron los principales blancos de los ataques públicos del interventor. Salamanca era miembro del Partido Comunista Revolucionario y lideraba la corriente más radicalizada del gremialismo cordobés, el clasismo. Agustín Tosco era uno de los dirigentes más respetados por la clase trabajadora. Había conducido las grandes movilizaciones obreras realizadas desde finales de los 60 y lideraba a los sindicatos independientes cordobeses. Ambos dirigentes eran, junto a Atilio López, los máximos representantes del sindicalismo combativo cordobés y mantenían posiciones críticas y de resistencia contra el sindicalismo ortodoxo de la CGT Nacional, que intentaba intervenir a los gremios rebeldes. La Cabane ordenó la captura de Salamanca y Tosco y la intervención de los gremios que estos representaban, montando un grotesco operativo a plena luz del día que comenzó en Avenida 27 de Abril frente a la sede gremial de ESMATA y terminó con el allanamiento del local de Luz y Fuerza a tan solo una cuadra. Desde las azoteas de los edificios cercanos se apostaron francotiradores que simularon un tiroteo con la policía. Donde, como ya han podido apreciar ustedes, se encontró gran cantidad de armas y abundante material subversivo. Efectivos de la policía se dirigen en estos momentos hacia un edificio donde, según informaciones que han recogido hace instantes, se encuentra una persona provista de una ametralladora. La supuesta persecución de los autores de los disparos llevó a la policía hasta la sede gremial de Luz y Fuerza, acusando a miembros del gremio de haber efectuado los mismos. Estas personas, que presumiblemente serían armadas, serían quienes efectuaron los disparos desde las azoteas de algunos edificios de este sector. La zona fue acordonada. Miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron al edificio, desalojaron y detuvieron al personal del sindicato y luego de varios minutos invitaron a la prensa a ingresar al lugar. Ha habido una orden del señor juez federal de requisar el escritorio personal de Agustín Tosco. Y siempre queremos hacerlo ante la presencia del señor juez federal y la presencia del periodismo. Si ustedes son tan amables de acompañarme, les ruego que entremos la menor cantidad de personas posible, porque puede haber algún explosivo. Sorpresivamente se encontró en el interior un completo arsenal. Comenzaba así una campaña pública para asociar al sindicalismo combativo con hechos de violencia, justificando así las intervenciones y la persecución de sus dirigentes. Este es el plano de mediaciones, de cañada, de policía. Pues este es un plan subversivo. Estamos en presencia de subversión. Paralelamente a estos operativos públicos, se desató una sistemática acción criminal contra estudiantes, obreros, dirigentes políticos y sindicales, a través de una estructura clandestina dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército, bautizada Comando Libertadores de América. Esta organización delictiva era una versión local de la tristemente célebre AAA y funcionaba como una verdadera máquina de matar. Pocos días después de la llegada de la Cabane al gobierno, fueron brutalmente asesinados por esta organización el abogado de presos políticos Alfredo Curuchet y el dirigente sindical Atilio López, dos símbolos de la resistencia obrera cordobesa durante la dictadura. Estos dos crímenes conmovieron a toda la sociedad
que concurrió masivamente a los dos funerales. En las palabras de despedida a sus dos compañeros de lucha, Agustín Tosco, con la lucidez que lo caracterizaba, advertía al pueblo: este es el comienzo de una campaña de exterminio. El líder de la intervención hizo de sus apariciones públicas un complemento discursivo de la violencia con que irrumpió ante la sociedad cordobesa, mostrándose como un hombre autoritario que imponía el miedo a través de sus declaraciones y aplicaba la lógica militar a toda la vida política de la provincia. La libertad política es total, está garantizada por la Constitución provincial y por las autoridades nacionales y provinciales. Pero eso es ideas políticas, acción política, pero no acción subversiva. Señor interventor, el Partido Socialista de los Trabajadores actúa dentro del marco legal. El señor Corral estuvo con la Presidenta de la Nación en la reunión multisectorial. ¿Cuál es la causa del allanamiento a ese partido entonces? Eso se lo pregunta al jefe de policía, que ya tiene una motivación. Los detalles se va a proporcionar. Puede haber organizaciones que estén actuando en el marco de la ley. ¿Sabe? Puede haberla. Puede haberla. Puede haberla. Lo que yo le pregunto es... Es muy ambigua su respuesta, periodista. ¿Ese partido está o no está? Acá estamos todos comprometidos, periodista. ¿Es cierto? Así es, señor. Bueno, entonces cuando uno le hace una pregunta, yo respondo con toda franqueza y con toda ¿Qué lealtad. quiere que le responda, señor? Si usted cree que hay agrupaciones políticas que tienen superficie que no tienen medios subterráneos para actuar, Es posible que así sea. ¿cómo es posible? ¿No es o no es, A mí señor? no me consta, señor. A usted no le consta, no me canude. Pero eso es un asunto de su cosecha. Entonces yo le pregunto a usted, señor interventor, si a usted le consta, actúa en su versión. A mí, como ciudadano, como interventor nacional, me consta de que es cierto lo que digo. Y a usted, como ciudadano, no le consta, y como periodista tampoco, está muy mal informado. Entonces ese partido sería declarado ilegal. ¿Cómo? Ese partido sería Eso no declarado está en mi resorte. Pero sí está en mi resorte combatir la subversión. Y cualquiera que se salga y entre al terreno de la subversión va a ser castigado con toda la fuerza de la ley. ¿Me comprende? Perfecto, señor. No se enoje. No. Yo me enojo con la gente que no tiene respuestas francas y leales. La actividad de los partidos políticos fue reducida en poco tiempo a su mínima expresión. En la legislatura provincial, que continuaba funcionando casi de manera simbólica como último reducto democrático, la policía reprimía cualquier intento de manifestación o expresión de disenso. Varios heridos, uno de los cuales está enfocado en este momento por nuestras cámaras, se registraron aquí frente a la legislatura en momentos en que se una manifestación. En esos momentos se estaba celebrando la sesión de la Cámara de Diputados de esta provincia. La policía... Diputados, dando su opinión en torno a esto que acaba de ocurrir. Bueno, esto es un hecho bochornoso, señor periodista. Una manifestación pacífica ha sido reprimida en forma violenta y lo que es peor, se ha violado el recinto legislativo. Desde la propia legislatura ha reprimido la policía de la provincia de Córdoba. Algunos partidos políticos, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, sufrieron graves ataques en sus sedes, los cuales incluían explosiones, allanamientos y detenciones. La colocación de bombas en la vía pública, casas particulares, automóviles, comercios e instituciones fue otra de las técnicas utilizadas para infundir miedo en la población y justificar el accionar represivo. Decenas de bombas anónimas explotaban durante día y noche en la ciudad, creando un clima de incertidumbre y confusión. Los medios de comunicación también sufrieron las consecuencias de la ola de terror. Radios, canales de televisión y medios gráficos recibían amenazas que muchas veces se concretaban. En enero de 1975, los medios de todo el país se hicieron eco del atentado contra el diario La Voz del Interior. Una poderosa bomba estalló en los talleres gráficos del diario, causando graves daños en la maquinaria y el edificio. Este atentado fue repudiado por todos los sectores políticos y sociales. Los llamados operativos Rastrillo y los allanamientos indiscriminados a casas e instituciones se volvieron hechos habituales en la realidad cotidiana de los cordobeses. La presencia de civiles armados transitando impunemente por las calles de la ciudad generaba la sensación de que cualquier ciudadano podía ser víctima del accionar de estas bandas y que la sospecha caería ante cualquier actitud que pueda identificarse con la protesta social, automáticamente tildada de subversión ideológica.
La utilización del miedo y la coerción como instrumento político buscaba destruir los lazos de participación solidaria creados en la comunidad al calor de las luchas de finales de los 60. Con el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército y las unidades que lo componen, que han estado en una colaboración y un íntimo contacto permanente con la Policía Federal y con la Policía de la Provincia de Córdoba. Eso da una idea cabal de que esta es una lucha que hay que librarla con todos los medios y con toda la población argentina. Sin embargo, para conseguir esta lucha debemos destacar fundamentalmente el espíritu de sacrificio que pone de manifiesto la policía, el personal de la Policía de Córdoba. Mientras el líder de la intervención felicitaba públicamente y alentaba a las fuerzas de seguridad, los diarios cordobeses daban cuenta de la muerte de decenas de jóvenes en enfrentamientos con la policía, sospechados de ser en realidad vulgares simulacros que ocultaban torturas y fusilamientos. En torno a manifestaciones de algunos sectores del radicalismo donde se afirma de que se están llevando a cabo allanamientos a los que califican de indiscriminados, ¿cuál es su opinión? Bueno, naturalmente, si puede usted calificar, a nosotros tener noticias, o información cierta de que en determinada zona se puede encontrar elementos de la guerrilla, ya sea documentaciones o armas o personas secuestradas, indudablemente que usted tiene que rodear una zona y hacer un rastrillaje, porque hasta ahora ningún guerrillero nos ha venido a avisar de que él es guerrillero y que está en tal lado. De modo que tenemos que ir a buscarlos, porque esa es una de las características de la guerrilla. Y lo vamos a ir a buscar en cualquier lado y en cualquier momento, y la población se ha prestado a colaborar en ese sentido y a aguantar, la gente que nada tiene que ver con la guerrilla, las molestias que significan un allanamiento. La denominada lucha contra la subversión fue creando un estado de tensión y malestar general que desgastó rápidamente la figura del interventor y sumó a un sector político cada vez más amplio al espectro opositor. Esta situación de violación continua de los más elementales derechos de los ciudadanos mereció la condena de gran parte de la sociedad cordobesa. A nivel nacional, en junio de 1975, asumió como ministro de Economía Celestino Rodrigo, quien contaba con el aval de López Rega. Entre sus primeras medidas económicas, realizó una devaluación del peso del 100%, lo que implicó un duro recorte en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La CGT Nacional, desbordada por las bases, se vio obligada a rechazar las medidas económicas y encabezó una ola de protestas contra el ministro y la propia presidenta. Los sindicatos cordobeses combativos, golpeados por la persecución desatada por la Cabane, encontraron un motivo renovado para volver a la lucha y ganaron las calles nuevamente. La crisis económica y la ola de paros que ésta provocó obligó a la renuncia del ministro Rodrigo y junto con él a la del propio López Rega. Disconformes con el accionar de la presidenta, un sector interno del peronismo buscó una salida política desplazando a su entorno. Raúl Lastiri, cuñado de López Rega, fue destituido de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores asumió como presidente Ítalo Luder, político que encabezaba la maniobra. El siguiente paso fue convocar al Congreso Nacional del partido para renovar autoridades. Con la salida de López Rega del gobierno y el debilitamiento de Isabel, la Cabane vio sensiblemente disminuido su poder en la provincia. En un intento desesperado por aferrarse a su cargo, organizó una corriente interna denominada Gobernadores Autoconvocados, que promovía la continuidad del verticalismo y apoyaba decididamente la gestión de la presidenta. Este sector, que incluía a algunos gobernadores del interior, como el riojano Carlos Saúl Menem, no logró gravitar en el Congreso justicialista y el sector verticalista que conducía el partido fue desplazado. Pocos días después, Isabel pide licencia de su cargo y asume como presidente interino Ítalo Luder. Vencido en todos los frentes,
Lacabane observa impotente cómo su poder se diluye junto con la debacle del gobierno de Isabel. El 19 de septiembre de 1975, Ítalo Luder ordena la destitución del interventor. En su reemplazo, el gobierno nacional nombra de manera interina al comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Los presagios de Tosco parecían cumplirse indefectiblemente. La campaña de exterminio tan solo había empezado con Lacabane. Ahora continuaba y se extendía como la noche hacia el resto del país. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la revolución. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.